Buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que son los polígonos. Más que todo se refiere a un repaso porque los polígonos se vieron en octavo grado. ¿Qué es un polígono en sí? Es la unión de varios segmentos o lados. También se le llama muchos, gono, ángulos. O sea, una figura de muchos ángulos significa lo que es un polígono. Entre los polígonos nosotros tenemos polígonos regulares, que son aquellos donde la medida es igual, y los polígonos irregulares donde la medida es diferente. En este caso, en la clase solo vamos a ver todo lo que se refiere a los polígonos regulares, pero hay que tener presente también que hay polígonos irregulares. Luego, de acuerdo al número de lados también hay una clasificación de polígonos. Por ejemplo, hemos visto los triángulos, si ustedes se acuerdan. Calcular área y perímetro de triángulos, que es un triángulo es un polígono. Los cuadriláteros, por ejemplo, calcular áreas y perímetros de cuadriláteros, que eso se vio en octavo, también es un polígono. Y de acuerdo al número de lados, los polígonos se pueden clasificar de la siguiente forma: triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, hectágono, octágono, eniágono, decágono. Ahora, bien muy claro debe de quedarles que un polígono regular es un polígono que tiene todos los lados congruentes, o sea, iguales. Lo mismo, todos sus ángulos internos y externos también son congruentes, o sea que tienen la misma medida. Ahora, si observamos la figura que tenemos ahí, estamos hablando de un polígono inscrito. ¿Qué significa inscrito? Que está dentro de algo. Y un polígono que está inscrito, en este caso de una circunferencia, si ustedes observan, está dentro de la circunferencia y los vértices están contenidos en ella. Ahora, también podemos decir que es una circunferencia circunscrita también, y es la que toca en cada vértice del polígono su centro equidista de todos los vértices, y su radio es el radio del polígono. A esto nos referimos, miren, estamos hablando de la misma figura. Estamos hablando de que la circunferencia está en la parte exterior y la figura está interna del polígono. A eso se refiere. Estamos hablando ahorita entonces de los tipos de polígonos que tenemos y cómo se consideran los polígonos, si están circunscritos. Ahora, después siguen los polígonos inscritos, o lo que nosotros podríamos decir circunferencia inscrita. ¿Qué significa circunferencia inscrita? Significa que la circunferencia ahora ya no está afuera del polígono, no que está internamente, y la circunferencia toca el punto medio de todos los polígonos. Cuando hablamos del punto medio estamos hablando de el punto medio de los polígonos y su centro equidista de todos los lados. En este caso, observemos la siguiente figura. Si observamos, la circunferencia está interna y el polígono está en el exterior. Entonces, ya hemos visto, circunferencia circunscrita significa cuando el polígono está interno, y circunferencia inscrita significa que el polígono está externo. Ahora observemos cuáles son los elementos de un polígono. En los elementos de un polígono nosotros tenemos los lados, la diagonal, que es de vértice a vértice, el ángulo interno, el ángulo exterior, el ángulo central,
el radio, que es el segmento que va desde el centro a cada vértice, el apotema, que es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia al lado medio del polígono, y el centro, el centro del vértice. También tenemos ángulos centrales, recuerden, que es lo que tenemos acá de la siguiente figura. Ahora miremos cuáles son los ángulos. Observemos los ángulos de un polígono regular. En un polígono regular nosotros tenemos tres tipos de ángulos. El ángulo central, que va desde el centro del polígono a los dos vértices, que es el ángulo que va desde el centro a los dos vértices. Ahí en esa parte de ahí se hace un ángulo central. También tenemos el ángulo interior y el ángulo exterior. Ahora, el ángulo central está formado por dos radios consecutivos, que es lo que tenemos ahí en la figura. Si ustedes miran, del centro de la circunferencia hay dos lados que parten al vértice, y a eso se le llama ángulo central del polígono. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros cuál es la medida del ángulo central de un polígono? Venimos y dividimos 360 grados entre el número de lados del polígono. Ahí vamos a saber, por ejemplo, cuál es el ángulo central del polígono. Por ejemplo, si tuviéramos un pentágono, que es una figura de 5 lados, podemos decir que el polígono, que el ángulo, disculpen, central es igual a 72 grados. ¿Qué es lo que tenemos acá ahorita? Miren. Es igual a 72 grados. Luego vamos, a eso se refiere cuando hablamos del ángulo central. Ahora, vamos a hablar del ángulo interior, que es diferente, ¿va? El ángulo central está interno también, pero el ángulo interior son los ángulos que se forman en el vértice de la figura y que está unido por dos lados consecutivos. Como por ejemplo, si observan esa figura que tenemos ahí, observen el vértice, está unido por dos lados de la figura. Ahora, ¿cómo se encuentra el ángulo interior? En el ángulo interior venimos nosotros, para calcularlo, a 180 le restamos el ángulo central. Por ejemplo, en este caso, si nosotros quisiéramos saber cuál es el ángulo interior, de esta figura, estamos hablando de un pentágono, decimos 180 menos el ángulo central, que era 72, eso me da que son 180 grados el ángulo interior, que es lo que tenemos acá, jóvenes. Si ustedes observan. Luego podemos calcular el ángulo exterior. ¿Cómo lo encontramos, el ángulo exterior? El ángulo exterior se encuentra como decir, prolongando la figura. Si usted prolonga un lado del pentágono, prolonga la línea, esa medida externa va a ser la suma del ángulo interior con el exterior, son 180 grados. Por eso, para encontrar el ángulo exterior, al ángulo interior venimos y le restamos 180 grados, que en este caso me da 72 grados. A eso se refiere. Aquí tenemos, observan, siempre el ángulo exterior va a ser prácticamente la medida del ángulo central, podríamos decir en este caso. Ahora,
Si tenemos lo siguiente, entonces podemos decir, como ya decíamos, que el ángulo exterior es igual a la medida del ángulo central. Ese es el ángulo exterior, la medida del ángulo central. Entonces, ahora observemos. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿ve? Del ejemplo anterior, lo que habíamos ya comentado, que el ángulo exterior del pentágono regular es 72 grados. Ahora miremos, y que esos son los ángulos de un polígono. Ahora tenemos lo siguiente: la suma de los ángulos interiores de un polígono. ¿A qué se refiere eso? Si nosotros ya tenemos cuánto mide un ángulo del polígono, en un ángulo interior, podemos encontrar la suma de todos los ángulos interiores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando la siguiente formulita que tenemos acá. Si n es el número de lados de un polígono, la suma es lo siguiente, dice: el número de lados menos 2 por 180. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo, nosotros decimos, bueno, el triángulo tiene 3 lados. Entonces vamos a ir 3 menos 2 me da 1 por 180, 180. Entonces, la suma de esos ángulos va a dar 180 grados. Por ejemplo, si me pidieran la suma de los ángulos de un cuadrilátero, yo diría, bueno, el cuadrilátero tiene 4 lados. 4 menos 2, 2. Por 180, 360. Entonces, la suma será de esos ángulos de un cuadrilátero será 360 grados. ¿Qué es lo que tenemos acá? Sigamos. Por ejemplo, si tuviéramos un pentágono, es una figura de 5 lados. Entonces decimos 5 menos 2, 3. Por 180. Aquí tenemos 540 grados. Y ahora, después seguimos. Si tuviéramos un hexágono, por ejemplo, es una figura de 6 lados y decimos 6 menos 2, 4. 4 por 180, 720 grados. Y por último, podemos decir cómo se encuentra el perímetro y el área de un polígono regular. Ya en figuras anteriores se ha visto que el perímetro es la suma de las medidas de los lados. Han aprendido a encontrar el perímetro de un triángulo, de un cuadrado, de un rectángulo, de un trapecio, de un, vamos a ver, triángulo, rectángulo, cuadrado, trapecio, rombo. Todas las figuras han aprendido. ¿Y cómo se encontraba el perímetro de esas figuras? Facilito. Simple y sencillamente veníamos y sumábamos. Entonces, para encontrar el perímetro de un polígono regular, solo sumamos los lados. Pero ¿qué sucede si me dicen encuentre, por ejemplo, el perímetro de un polígono de 20 lados, que una de sus medidas mide 3? No vamos a estar sumando 3 más 3 más 3 20 veces. Lo que hacemos es multiplicar el número de lados de la figura por la medida del lado. Entonces ahí tenemos, miren, la formulita que me dice que el perímetro es igual al número de lados por el lado, o sea, por la medida del lado. Y luego, el área. Necesariamente debemos de haber calculado el perímetro para encontrar el área de un polígono, que es perímetro por apotema entre 2. Aquí tenemos la fórmula, si ustedes observan. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Miren, ejemplo del cálculo de área de un perímetro. Me dice, hallar el perímetro y el área de un hexágono. De eso me están hablando, de un hexágono. Como vamos a encontrar el área de un hexágono, necesito saber de la figura cuánto mide el lado y cuánto mide el apotema. Y tenemos, ¿ve? Que el lado mide 12 y el apotema mide 8.4. Para calcular el perímetro facilito, o suman 6 veces 12 o multiplican 6 por 12, que es lo que tenemos acá, y me da que el perímetro es igual a 72.
Ahora, para calcular el área, voy a multiplicar los 72 que me dio del perímetro por el apotema, que en este caso de la figura es un 8.4, y el resultado lo voy a dividir entre 2. Y ahí tenemos el cálculo que me da 302.4 centímetros cuadrados. Recordarán cuando miramos áreas y perímetros en